Aleluya. Dios es bueno, maravilloso, hermoso, y qué privilegio que tenemos de conocerlo, de tenerlo en nuestra vida. Aleluya. Hemos hablado acerca de los dones que nuestro Dios tan generoso nos imparte, nos regala, nos da en diferentes maneras en nuestra vida. Busquen por favor la lista de los dones del Padre que está por allí, que el domingo pasado hicimos como esa encuesta para encontrar cuál era nuestro don, y es una encuesta muy simple, muy sencilla, pero muy certera. Entonces, no sé si alguien haya encontrado, es la anterior, ahí está. No sé si alguien haya encontrado cuál era su don y que hayan pensado, pues sí, es cierto, esto es mi don. ¿Alguien encontró su don? Sí, ¿cuál fue su don? A ver, díganme. Misericordia, ok. Servicio, excelente. ¿Quién más? Servicio, muy bien. Ahí están. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, dirigir o presidir y mostrar misericordia. Cada uno de nosotros tenemos por lo menos uno de esos dones de manera preponderante. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Debemos usarlos. Debemos usarlos. ¿Ya los identificamos? Ahora vamos a encontrar las maneras en que podemos usarlos para bendecir a todo el cuerpo del cual somos miembros. Y ahora sí, la otra tablita de los dones del Espíritu. Y estos dones no los tenemos como los anteriores de una forma natural, sino que el Espíritu Santo los reparte como Él quiere, y nuestro papel es anhelarlos, desearlos, buscarlos, ardientemente desearlos, para que sean usados como instrumentos en la edificación de la iglesia. Entonces, nuestro papel es pedirle a Dios que nos dé alguno de estos dones y luego usarlo. Muchos de nosotros los tenemos, los sabemos, y los hemos dejado quizá apagarse un poco. Y la instrucción de la Escritura es: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Avívalo y úsalo. Muy bien. Hoy vamos a hablar de los dones que provienen del Hijo. Nos vamos a ir a Efesios, el capítulo 4, que fue nuestra lectura el día de ayer. Y que, por cierto, les menciono que a partir de hoy, ya en el devocional que cada día estoy enviando, voy a incluir el texto bíblico y el texto del devocional, y en el audio que envío a la par, ahí también va la lectura del texto bíblico y la lectura del devocional. Y así lo pueden escuchar al ir manejando, o lo pueden leer cuando están en un tiempo de quietud en casa. Espero que sea útil, que sea de bendición. Y allí está entonces en Efesios 4, versículo 7, esta palabra muy preciosa que dice que a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y luego en el versículo 8 dice que Cristo ascendió a lo alto, llevó cautivo
un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. El don de Cristo se traduce en dones para los hombres, dones que Él le otorga a la iglesia desde el momento en que Él ascendió. ¿Qué es el don de Cristo? ¿Y cuáles son estos dones que el Señor quiere entregar a la iglesia? Bueno, yo creo claramente que el don de Cristo es el ministerio que Él llevó a cabo durante su tiempo aquí en la tierra. Y en ese tiempo, el Señor Jesucristo funcionó en cada uno de los diferentes ministerios que la iglesia debe de tener. En la siguiente diapositiva podemos ver esta lista. No vamos a tomar el tiempo, ustedes pueden verlo así, tomar una foto, no sé, verlo después en línea para que puedan tener el tiempo para revisar cada uno de estos pasajes. El punto es que el Señor Jesucristo, Él funcionó como el apóstol, como el profeta, como el evangelista, como el pastor, como el maestro, como el anciano, como el diácono, como gobernaciones, como ayudas. Todos los ministerios, en cada uno de ellos Cristo funcionó. Entonces podemos decir que Cristo es el apóstol por excelencia, Cristo es el pastor por excelencia, Cristo es el diácono por excelencia. ¿Y qué es lo que hizo? Después de su muerte y resurrección, ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios, y allí, con la autoridad que el Padre le dio, Él empezó a dar estos dones a los hombres y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Cuando uno piensa en Cristo que ascendió y se sentó a la diestra del Padre, quizá uno se imagina que ya está ahí bien cómodo y nada más disfrutando de las bendiciones celestiales. Pero no, el Señor Jesucristo está muy activo. Hay muchas cosas que Él está haciendo ahora, y una de ellas es dar estos dones para la iglesia. Es lo que dice el versículo 11 allí en el capítulo 4 de Efesios. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, profetas, evangelistas. Entonces ahí está el ministerio de Cristo. Lo que Cristo es se traduce en los dones ministeriales que Dios le da a la iglesia para su bendición, para su edificación. Entonces, de allí podemos concluir que tener un ministerio simplemente significa permitir que el ministerio de Cristo se manifieste a través de nosotros. Nosotros solamente somos un canal a través del cual el ministerio de Cristo fluye. Somos un canal a través del cual el buen pastor está ministrando a su iglesia, y el diácono por excelencia está sirviendo a su iglesia. Esto es el ministerio. Entonces no queda lugar para que nadie se gloríe y diga: es mi ministerio, yo soy el profeta, yo soy el apóstol, yo soy el... No, es que es el ministerio de Cristo, no el nuestro, el ministerio de Cristo fluyendo, manifestándose, alcanzando vidas, tocando corazones. Es Cristo quien lo hace. Y entonces solamente para Él
es la gloria. Nosotros, cuando servimos en cualquiera de estos ministerios, somos solamente siervos inútiles. Ahora, ¿cuál es el propósito de estos dones ministeriales? En los siguientes versículos se puede encontrar la respuesta a 3 preguntas. Primero, ¿cuál es el propósito de los ministerios? Y ahí nos enseña capacitar a los santos, enseñarlos, formarlos, entrenarlos para que lleguen a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, que crezcan hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es el propósito de los ministerios. La segunda pregunta que quisiéramos resolver aquí: ¿cuál es el papel de los santos? Y por santos se refiere a todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Todos somos llamados santos en la Escritura. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué papel nos corresponde a cada uno de nosotros? Allí nos dice que nosotros somos capacitados por los ministerios para hacer la obra del ministerio. Cada uno de nosotros somos capacitados por este ministerio de Cristo para hacer la obra del ministerio. También dice que cuando recibimos esta instrucción, este entrenamiento, debemos crecer para dejar de ser niños. Debemos crecer para dejar de ser niños. Y este es un pensamiento muy interesante porque ¿qué hacen los niños? Están, no sé, en la escuela dominical o en el patio de la escuela normal y están jugando, y de pronto alguien ve algo que no le gusta y él dice: pues yo ya no juego, ya me voy, córtalas. Está actuando como un niño, con inmadurez. Y el propósito de estos ministerios es ayudarnos a crecer para dejar de ser niños, ayudarnos a entender las enseñanzas de Cristo para que no seamos movidos por cualquier corriente engañosa, ayudarnos a crecer en nuestro carácter para hablar la verdad en amor, para mantenernos unidos los unos con los otros. Y hay un concepto bien hermoso aquí, que es el que Dios quiere que tú y yo actuemos como coyunturas, ¿Y cuál es la función de las coyunturas? Bueno, son las que mantienen unidos nuestros huesos. Entonces, esas coyunturas, esos ligamentos, son los que nos permiten tener esta capacidad para estar de pie, firmes. Si no tuviéramos esas coyunturas y ligamentos, seríamos un costalito que se caería. No tendríamos esa fuerza, esa firmeza, esa unidad, esa estructura. Entonces nosotros debemos actuar como coyunturas. Esto es lo que debe de suceder cuando recibimos el ministerio de Cristo en nuestras vidas. Y actuando como coyunturas vamos a poder promover la unidad, y cada uno vamos a poder funcionar de acuerdo al don de Cristo que hemos recibido. ¿Y cuál es el resultado esperado? La edificación del cuerpo de Cristo, el crecimiento en madurez de la iglesia
Y también crecimiento en número. Necesitamos crecer. Este es el resultado esperado. Cuando el cuerpo está funcionando, cuando cada miembro está cumpliendo la función que le corresponde, naturalmente va a haber crecimiento. Y un día la iglesia llegará a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien, una muy breve y rápida definición de cada uno de estos oficios ministeriales. El apóstol establece nuevas iglesias, establece el fundamento de la doctrina, ayuda al equipo que está en cada iglesia local, los líderes de cada iglesia local, los ayuda a mantenerse dentro del orden de Dios. El pastor o los pastores de las diferentes iglesias tienen, a través del ministerio apostólico, una cubierta espiritual y tienen también alguien a quien rendirle cuentas. El ministerio del apóstol no es algo jerárquico, no es el jefe. El ministerio del apóstol es un ministerio que ayuda, que sirve, que da un sentido paternal, que ama como un padre a las iglesias. En la Escritura vemos que el ministerio apostólico va acompañado de señales y la operación e impartición de los dones espirituales. Y los apóstoles, ellos se dedicaban a la oración y a la ministración de la palabra. Junto con el apóstol vamos a encontrar al profeta. Trabajan en conjunto, en equipo, hacen un buen par para trabajar en la edificación de la iglesia, en el establecimiento de nuevas iglesias. Y especialmente el profeta tiene esa inspiración del Espíritu Santo para, mediante la palabra profética, mediante los dones de revelación, confirmar la vida de los creyentes y de las iglesias. El ministerio profético es el que puede llevar la profecía a un nivel mayor. En general, el don de profecía tiene que ver con exhortación, edificación, consolación. Pero el ministerio profético puede ir al ámbito de la profecía personal y aún de la profecía predictiva. El evangelista tiene un gran amor por los perdidos y los enfermos, y él va a predicar la salvación con señales, y también va a entrenar a los creyentes para alcanzar a otros. Nosotros estamos esperando la visita de Tiago de Brasil. Ellos tienen una unción muy especial, tanto profética como evangelística, y queremos que nos compartan de eso. Queremos que cuando él venga a fin de mes tengamos la oportunidad de invitar a muchos que puedan recibir el mensaje poderoso del evangelio y sanidad en sus vidas. Esto es el ministerio del evangelista. El pastor alimenta al rebaño del Señor, aconseja y guía a los creyentes en el camino del Señor, cuida las almas de los santos, porque dice la Escritura que tiene que dar cuenta de ellos. El pastor trabaja en equipo con los ancianos de la iglesia local y también tiene la supervisión del equipo apostólico. El maestro es alguien que conoce profundamente la doctrina y la desmenuza
para que los santos la puedan entender y la puedan aplicar en sus vidas. Y Él va a apoyar al pastor para ayudar a los creyentes a crecer espiritualmente, comiendo la palabra en abundancia. Estos son los 5 que se mencionan allí en Efesios 4:11. Pero hay otros ministerios que también son una manifestación del don de Cristo y que se mencionan en otros lugares en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos 4 ministerios adicionales. Los ancianos, ellos colaboran con el pastor para supervisar la iglesia local, atendiendo los asuntos espirituales. Ellos enseñan a los creyentes mediante la palabra y mediante el ejemplo también. Los ancianos son muy importantes en la vida de la iglesia. Son como constituyen la columna vertebral de la iglesia. Luego están los diáconos. Ellos supervisan las cosas naturales de la iglesia. Ellos llevan a cabo actividades prácticas, físicas, que suplen las necesidades prácticas de la iglesia local. Las gobernaciones, los últimos 2 se mencionan de una manera clara y específica solamente una vez en la Escritura, pero son tan importantes en la vida de la iglesia. Gobernaciones son aquellos que con una autoridad delegada supervisan diferentes áreas de la vida de la iglesia local. Son aquellos que supervisan la escuela dominical o primeras impresiones o el diaconado o el discipulado o la tesorería. Ellos tienen una autoridad delegada y están administrando esas áreas de la vida de la iglesia. Y las ayudas es el último en esta lista, pero no porque no sea importante. Este es un ministerio muy importante, es un ministerio fundamental para la vida de la iglesia. Es el ministerio en que todos podemos participar, todos podemos ayudar, sea en la oración, en la música, el canto, la cocina, el dar, el hospedar, el servir. Cada uno de estos ministerios es muy importante. Ahora, antes de seguir, tenemos que resolver una pregunta. ¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Qué bueno que me preguntaste, porque allí en el Efesios 4:7 dice: a cada uno de nosotros se nos concede una medida de gracia del don de Cristo. Dice a cada uno de nosotros. ¿Quiere levantar la mano, por favor, aquel al que se refiere eso? A cada uno de nosotros. ¿Quién es cada uno de nosotros? Todos. Entonces esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Todos recibimos una medida de gracia del don de Cristo en nuestra vida. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos un pedacito del don de Cristo. Al estar pensando en esto, miren, tuve esta revelación. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana es dejar que Cristo se manifieste a través de mí. ¿Qué son, por ejemplo, el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia, es el carácter de Cristo. ¿Y qué es lo que Dios quiere en tu vida y en mi vida?
que el carácter de Cristo se manifieste a través de cada uno de nosotros. Cristo en nosotros. Como Pablo lo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, la vida cristiana es permitir que Cristo se manifieste en nuestra vida. Que Cristo brille a través de nuestra vida. Eso es la vida cristiana. Y en cuanto a este don de Cristo, cada uno de nosotros tenemos una porción, un llamado, un ministerio. Y Dios quiere que vivamos eso para la edificación de la iglesia. Quizá vemos la lista y decimos, yo quiero ser el apóstol en esa lista. Y está muy bien. Yo creo definitivamente que Dios quiere levantar apóstoles y profetas y maestros. Pero quizá debemos empezar por anhelar, yo quiero ser el ministerio de ayudas. Algunos de ustedes conocieron al hermano Daniel Breimer, un hombre de Dios increíble, espectacular. Y yo tuve el privilegio de conocerlo desde joven, y en una ocasión íbamos, él y yo, no me acuerdo a dónde íbamos, pero él y yo íbamos en un auto y estábamos allí en la carretera solos, y yo le pregunté, hermano, ¿cuál es su ministerio? Y el hombre, Daniel Breimer, tenía un ministerio profético, tenía un ministerio hermosísimo. Yo le pregunté, ¿cuál es su ministerio? Yo era un joven, y él me contestó, yo soy el ministerio de ayudas. ¿Por qué, hermano? Porque yo lo que quiero es ayudar. Donde quiera que voy, quiero ayudar. Nunca lo he olvidado. Este es un ministerio tan importante. Ahora, fíjense, Colosenses 4:17. Hay un personaje allí que nos representa a todos y cada uno de nosotros. Él se llamaba Arquipo. Por cierto, es una buena sugerencia para si tienen un hijo, en el futuro cercano le pueden poner por nombre Arquipo. También les recomiendo, en el devocional, no me acuerdo de cuál día, puse la biografía de Epafrodito. ¿Saben qué significa Epafrodito? Significa hermoso, guapo, atractivo. Y dije, wow, yo quiero ser un Epafrodito. Ok. Entonces aquí está Arquipo, Colosenses 4:17. Díganle a Arquipo. Y esto entonces hay que personalizarlo. Díganle a ver qué nombre le ponemos aquí. Díganle a Freddy, díganle a Memo, díganle a Grecia, díganle a cada uno, díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Número 1, cada uno tenemos una medida del don de Cristo. Cada uno tenemos un llamado, cada uno tenemos un ministerio. Número 2, cuida el ministerio que has recibido de parte del Señor para que lo cumplas. Es como, yo tuve una guitarra muchos años desde joven. Una guitarra bien bonita, la compré en un lugar allá en México que se llamaba Casa Berkham, vendía instrumentos muy buenos, era una guitarra preciosa. ¿Todavía existe? La tiene David, ok. Yo creo que la compré a los 18 años, más o menos, y está bien bonita.
guardada en su estuche. Aprendí como 3 acordes, do, re, mi. Y toco así la cosa más sencilla, rudimentaria. Pero nunca aprendí realmente a tocar la guitarra. Tuve una guitarra hermosa, pero no practiqué, no crecí en el manejo de esa guitarra. Eso es lo que nos pasa en cuanto a este don de Cristo que está en cada uno de nosotros. Lo podemos tener en su estuche toda la vida. Por eso la exhortación a Arquipo: cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo pongas en práctica. Miren, a veces nos sucede con esa, no sé, desidia o falta de interés en cuanto a servir de acuerdo al don de Cristo que tenemos, que nos puede llevar a experiencias dolorosas. Yo leí la triste historia de lo que sucede en una iglesia típica. Cuando se le pidió ayuda a los hermanos de la iglesia para dar clases en la escuela dominical, algunos dijeron: no puedo, estoy cansado, trabajo toda la semana. Para mí es suficiente con asistir de vez en cuando los domingos y recibir la bendición. Con eso yo estoy bien. Pero no es así con los impíos. Cuando el diablo busca vendedores de drogas, los impíos dicen: ni el riesgo de caer en la cárcel, ni el riesgo de morir en las calles me impedirá venderles droga a los jóvenes de mi ciudad. Ellos oyen el llamado y se van exponiendo su vida para cumplir el llamado del diablo en sus vidas. Algunos dijeron: no tengo tiempo para estudiar y preparar las clases, ni para asistir a las juntas de los maestros. No puedo participar dando clases en la escuela dominical. Pero el narco y el distribuidor de pornografía, ellos dicen: yo estoy dispuesto a trabajar 24 horas, 7 días a la semana para atrapar el corazón de los jóvenes. Otros dijeron: no estoy preparado y no me siento capaz de enseñar nada a los niños. Pero los creadores de las películas de clasificación ZZZ dicen: vamos a estudiar, vamos a hacer encuestas, vamos a gastar millones para producir películas que atrapen la mente de los niños y de los jóvenes. Así que los cristianos se dedicaron a sus muchas actividades y como estaban tan cansados, faltaban con frecuencia a la iglesia. Estaban tan cansados que llegaban tarde a la reunión. Eran de aquellos hermanos que son conocidos como los hermanos de los pastos verdes. O sea, ellos llegan a la reunión de la iglesia cuando el pastor está impartiendo la bendición. Y quizá lee el Salmo 23, ¿no?, para impartir la bendición. El Señor me pastoreará en delicados pastos. Entonces, como nada más llegan a la bendición, son los hermanos de los pastos verdes. Y dicen: eso es suficiente para mí. Y por eso, los niños y los jóvenes llegaron a la escuela dominical y no había nadie allí para atenderlos.
La directora de la escuela dominical iba de salón en salón prometiéndoles que pronto llegaría alguien para enseñarlos, pero nadie llegó. Los niños y los jóvenes dejaron de asistir a la escuela dominical y fueron fácil presa de los impíos que trabajan a tiempo completo para encadenarlos a estilos de vida que los van a llevar a su destrucción. Es una historia ficticia, obviamente. Eso no sucede en la casa de mi padre, nada más lo puse como una ilustración. Pero ¿no es verdad eso en muchas maneras? Todos tenemos una medida del don de Cristo en nuestra vida. Todos tenemos un llamado, todos tenemos un ministerio, todos tenemos una función. Cada miembro de mi cuerpo, cada miembro de tu cuerpo, cada hueso, cada músculo, cada tendón, el dedo más pequeño, las uñas de los dedos de tus pies, todo tiene una función importantísima para la salud del cuerpo. Y si un miembro dijera, no, yo no quiero hacer lo que me corresponde, que los demás lo hagan, no sé, entonces el cuerpo va a tener problemas. Un amigo mío me dijo una vez, él lo habían invitado a predicar a Perú, me parece, pero en los días anteriores pues se le ocurrió jugar fútbol y entonces se torció el tobillo. Y dice él, uno jamás piensa en su tobillo. Cuando uno está bien, cuando uno camina bien, cuando uno corre, uno jamás piensa en su tobillo. Es un miembro que no parece importante en el cuerpo. Pero él me dijo ese día, entendí la importancia de que cada miembro de mi cuerpo cumpla su función. Porque a partir de ese día, y siendo él una persona robusta, pues no podía caminar, no podía hacer sus cosas cotidianas, no podía sentarse, no podía moverse sin tener un fuerte dolor. Y dice que entonces tuvo que aprender a usar muletas para poder sostener su cuerpo. Y dice que pues no estando acostumbrado a eso, todo su cuerpo empezó a dolerle. Músculos de su espalda, de sus brazos, todo empezó a dolerle. ¿Por qué? Porque un pequeño miembro de su cuerpo no estaba funcionando. Tú puedes pensar, yo no soy un miembro importante en el cuerpo. Pero estás equivocado. Tú eres un miembro importante en el cuerpo. Tú eres necesario. Tú eres valioso. Y tú tienes una medida del don de Cristo en ti. Y hay algo muy interesante que la Biblia nos dice. Apocalipsis 3:11. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. ¿Qué significa esto? Significa que Dios tiene coronas reservadas para ti, tienen tu nombre. Pero si tú no cumples tu función, no permites que el don de Cristo fluya en tu vida para edificar la iglesia del Señor, entonces vas a perder tu corona. Yo creo que se los he platicado en algún momento, una ilustración que Bruce Wilkinson puso en uno de sus libros.
y él dice que pues sucedió que Juanito se petateó. Un cristiano se llamaba Juanito. Se petateó y llegó al cielo. Y en el cielo lo recibió Pedro. Y Pedro le dijo: bienvenido. Tú eres un hijo de Dios, cristiano, fuiste justificado por la sangre de Cristo, bienvenido. Dice, lo primero que hacemos con los nuevos arribos es de que les damos un tour del cielo. Entonces vente, te voy a dar el tour. Y allá va Juanito con Pedro. Van caminando por las calles de oro, las mansiones que Cristo preparó para sus santos. Y allí está deleitándose Juanito con todo lo que está viendo, tan hermoso, tan maravilloso. Pero llegaron a un cierto zona del cielo donde Pedro, pues ya ven que usaban túnica antes, ¿no? Entonces Pedro se extiende la túnica y así le va tapando a Juanito para que no vea lo que hay allá. Pero Juanito se da cuenta y dice: a ver, Pedro, ¿qué hay allá? Dice: no quieres verlo. Y se trata de llevárselo más adelante, pero Juanito le pica la curiosidad. Dice: no, Pedro, yo quiero ver qué hay allí. Ok, pues tú lo pediste. Entonces Pedro lo lleva a esta gigantesca bodega que había en el cielo. Y entran a la bodega. Y en la bodega hay anaqueles, interminables filas de anaqueles. Se acerca Juanito y ve que en los anaqueles hay cajas con unos moños bien bonitas como regalos. Y dice: ¿qué es esto? Luego se acerca un poco más y ve que cada caja tiene un nombre. Y entonces pregunta Juanito: ¿hay aquí una caja con mi nombre? Y Pedro le dice: sí. Corriendo Juanito se va pasillo por pasillo hasta que la encuentra y abre la caja que tenía su nombre. Y en la caja había coronas, había premios, había galardones. Y Juanito le pregunta a Pedro: ¿y esto qué es? Eso son las coronas que estaban reservadas para ti, pero que las perdiste. Qué revelación tan triste. Y en el cielo no puede haber tristeza, ¿no? Pero qué revelación tan triste. Es que necesitamos vivir, servir, amar, para no perder la corona que el Señor tiene ya preparada para cada uno de nosotros. ¿Y cómo es que nosotros vamos a hacer esto? Dejando que Cristo fluya a través de nosotros. Dejando que el don de Cristo se manifieste en nosotros. Quiero rápidamente abundar un poquito en dos de estos ministerios. Primero, el ministerio de diácono o diaconisa. Cristo es el diácono por excelencia. Él nos dijo en Mateo 20: el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. Esa palabra servidor es diácono. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para ser un diácono. Cristo es el diácono por excelencia. Él vino a servir. Cuando en la última cena estaba con todos sus discípulos, Él cumplió ese ministerio. Dice la Escritura en Juan 13 que Él
se tomó una toalla, tomó un lebrillo, tomó agua y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Y se los secaba con la toalla que tenía ceñida. Era la acción de un siervo, de un diácono. Y luego que terminó de hacerlo, Él nos mandó hacer lo mismo los unos con los otros. ¿Qué ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan? Hace mucho que no lo hacemos, pero sería muy bueno que tengamos una reunión en donde podamos lavarnos los pies los unos a los otros, así como Cristo lo hizo en su ministerio como diácono. La importancia de este ministerio se ve en Hechos el capítulo 6, cuando la iglesia empezó a crecer y las necesidades prácticas de la iglesia empezaron a abrumar a los apóstoles de tal manera que ellos tenían que estarse ocupando de un montón de cosas, resolviendo un montón de cosas. Entonces el Señor los guió para el establecimiento de los primeros diáconos. Ustedes lo pueden leer ahí en Hechos 6. El diaconado es un ministerio muy importante. Hay muchas necesidades en la iglesia que si no se resuelven van a causar conflictos. El ministerio del diaconado trae paz a la iglesia. Las quejas se acaban, las murmuraciones se apagan. Los que se sentían desatendidos ahora están contentos. También es un ministerio liberador que le quita cargas al equipo ministerial y permite que el pastor y los ancianos atiendan con libertad las necesidades espirituales. Es un ministerio que atiende las necesidades prácticas de la iglesia, como servir las mesas, como el mantenimiento del edificio, y puede ayudar a los necesitados, a los enfermos. Este ministerio requiere que los hombres y las mujeres tengan un buen testimonio, que su reputación sea intachable, que sean discretos y que sean íntegros. Y también se requiere que tengan madurez espiritual para ser llenos del Espíritu, llenos de sabiduría y llenos de fe. Y el resultado, lo vemos ahí en Hechos 6, es que la iglesia creció, la iglesia se multiplicó. Cuando el ministerio de los diáconos está funcionando en el contexto de la iglesia local, va a haber fruto de bendición, de paz, de armonía, de unidad y de crecimiento. Es tan importante el ministerio de los diáconos. La iglesia necesita muchos diáconos. Esteban y Felipe fueron dos de esos diáconos que después Dios llevó a otros campos ministeriales muy preciosos. Y el ministerio de ayudas se menciona en 1 Corintios 12:28. Allí entre la lista que empieza con los apóstoles y pasa por profetas, maestros, menciona dos ministerios que no son muy, digamos, reconocidos: ayudas y administraciones. Lo traduce la Nueva Biblia de las Américas, y la Reina Valera lo traduce gobernaciones. Estos son los que están con una autoridad delegada, gobernando, conduciendo, dirigiendo ciertas áreas de la vida de la iglesia. Ahora, quiero que noten algo. El ministerio de ayudas
tiene una dignidad celestial. ¿Por qué? Porque ni más ni menos que el Padre tiene este ministerio. Hebreos 13:6 dice: el Señor es el que me ayuda. El Espíritu Santo tiene este ministerio. Él es llamado el Consolador, el Paracleto. Esa palabra Paracleto significa alguien que es llamado al lado de otro para ayudarlo. En el contexto de una corte, esa palabra Paracleto denota al asistente legal, al defensor, al abogado. Es alguien que socorre, que ayuda, que consuela. Y de Cristo, en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, se dice que en Él tenemos abogado, paracletos, alguien que está a nuestro lado. Entonces, el ministerio de ayudas es el ministerio de la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen este ministerio. Qué hermoso ministerio, qué valioso ministerio. Y hay muchos ejemplos en la Escritura. Solamente les menciono otro posible nombre para los hijos de Wendy y Alex: Onesíforo. Ahí está, una buena opción. Onesíforo, 2 de Timoteo 1:16. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda que halle misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que nos prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. O Reina Valera dice: cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Onesíforo no es ninguno de los grandes personajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, en la historia de la iglesia. Nadie quizá conoce su nombre, pero él llevó a cabo un ministerio valiosísimo para Pablo y valiosísimo para la iglesia o las iglesias que él ministraba. En este pequeño biografía que tenemos de Onesíforo, encontramos varias características del ministerio de ayudas. El ministerio de ayudas hace bien, no una vez, no dos veces, sino que muchas veces está buscando las oportunidades para ayudar, para hacer bien, para servir. El ministerio de ayudas conforta, ayuda, se identifica con el problema de otros. Es un ministerio que trae refrigerio a las personas. El ministerio de ayudas busca oportunidades para hacer bien y nunca deja pasar una oportunidad cuando se le presenta. El ministerio de ayudas busca hasta que encuentra. No se detiene por los obstáculos que haya en el camino. No se pone a ver las dificultades. Ay, no se puede hacer eso. No, eso está muy difícil. No, el ministerio de ayudas no pide disculpas. Cumple la tarea, llega a la meta. El ministerio de ayudas obra con solicitud, con diligencia. No está buscando hacerse guaje. Bueno, en mi tierra así se dice. No sé cómo se diga aquí, pero hacerse guaje es simplemente: me pidieron algo y yo estoy así viendo. Oye, lo que te pedí. ¿Me pediste algo? No se hace guaje. El ministerio de ayudas es diligente, obra con solicitud. El ministerio de ayudas brinda compañerismo. Ayuda aquí y ayuda allá. En Éfeso
o en Roma, en cualquier lugar, en cualquier actividad donde se necesite una mano, allí está Él. No hay límite para lo que el ministerio de ayudas puede hacer para bendecir a las personas, para bendecir a la iglesia. ¿Cuánto nos ayudó? Y el ministerio de ayudas tiene una bendición hermosa. Su casa, es decir, su familia, recibe misericordia. Recibe misericordia de parte de Dios en un día muy especial. Dice, en aquel día, refiriéndose al día del tribunal de Cristo, en donde el Señor dará recompensas, coronas. El ministerio de ayudas es tan importante. Todos podemos ser parte de este ministerio. ¿Qué es lo que el Señor está esperando? ¿Qué es lo que el Señor está buscando? Simplemente que nosotros levantemos nuestra mano y preguntemos: ¿en qué puedo ayudar? Pastor, ¿en qué puedo ayudar? Lo voy a decir otra vez. Pastor, ¿en qué puedo ayudar? 1, 2, 3, 4, 5. Pastor, ¿en qué puedo ayudar? Edgardo, ¿en qué puedo ayudar? Nora, ¿en qué puedo ayudar? Amén. Ahí está. Onesíforo no fue un ministerio famoso, no estaba en la plataforma, no buscaba los reflectores, era humilde, no buscaba reconocimiento, no se ofendía cuando no le reconocían lo que había hecho, no se desanimaba, seguía sirviendo. Onesíforo es uno de los grandes en el cielo. No por haber tenido muchas plaquitas de reconocimientos aquí o muchos likes en las redes, sino por los muchos vasos de agua fría que le llevó a Pablo cuando estaba en la cárcel. Por las muchas pequeñas cosas que hizo en lo secreto, fuera de los reflectores, para ayudar y para hacer bendición. Termino dándote una pequeña lista de áreas de oportunidad para que tú también puedas decir: si aquí estoy yo, ¿en qué puedo ayudar? Ahí está el área del diaconado, las necesidades de prácticas de la vida de la iglesia, del mantenimiento, de la limpieza, de la cocina, primeras impresiones. Qué importante es ese ministerio y qué es lo que se necesita. Pues lo que tú ya tienes, una cara bonita y sonriente. Eso es lo que se necesita para ayudar en el ministerio de primeras impresiones. Manos de misericordia, ir al hospital a llevar una palabra de el amor de Dios, o como ayer nuestras hermanas valientes fueron a decirle a aquellas mujeres que Dios las ama sin pedirles nada a cambio. Puede ser que haya personas enfermas que visitar o familias en tiempos de necesidad. El grupo de alabanza necesita músicos y cantores. Media necesita apoyos en el sonido, en las redes, en los videos, en la página de YouTube y en la página web. La escuela dominical necesita maestros y apoyos. La cafetería necesita baristas. ¿Cuántas oportunidades Dios nos da para servir? Tú tienes una medida del don de Cristo en tu vida. La pregunta es si vas a cumplir la función, el llamado, el ministerio que Dios te ha dado. Nos ponemos de pie.
Mientras todos cerramos nuestros ojos, les pido por favor que todos cerremos nuestros ojos. Vamos a hablar con el Señor y vamos a decirle: Señor, yo sé que tú me has dado una medida del don de Cristo, una medida de gracia. Yo lo sé, lo siento, lo percibo. Y quizá no he puesto la diligencia para cumplir el ministerio al que tú me has llamado. Pero hoy quiero decirte, Señor, aquí estoy. Mientras todos tenemos nuestros ojos cerrados, yo te pido que tú levantes tu mano. Yo también estoy cerrando mis ojos. Esto es algo entre tú y Dios. Yo te pido que tú, si así lo sientes, levantes tu mano y le digas: Señor, yo quiero cumplir el ministerio. Yo quiero cumplir el propósito por el cual tú me pusiste en esta tierra, por el cual tú me pusiste en esta iglesia. Estoy dispuesto, Señor. Yo quiero ser el canal a través del cual Cristo, el ministerio de Cristo, fluya para bendición, para edificación. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Ayúdame a cumplir tu llamado en mi vida, tu propósito en mi vida. Anhelo recibir la corona que tú has preparado para mí. No quiero perderla. Gracias, Señor. Gracias, porque tú estás hablando a nuestro corazón ahora mismo. Gracias, Cristo, porque tú vas a obrar y Cristo va a fluir. Más de Cristo en cada vida, en cada uno de nosotros. Más de Cristo. Sí, Señor. Gracias. Amén, amén, amén. Sí, gracias, Señor. Bendito eres, gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Cristo.